Hola, ¿qué tal? Hoy día voy a compartir una presentación de una charla que tuve que ir a dar a un congreso y la he adecuado de cierta forma para esta modalidad más bien online. ¿Ok? Así es que aquí a continuación vamos a partir con aquello. Bien, hace un tiempo en otro capítulo hablé sobre los 5 principios del liderazgo adaptativo, ¿no es cierto?, de Harvard. Así que lo voy a buscar aquí dentro del canal también. Y en esa línea, la charla que me tocó ir a dar a este congreso era justamente respecto de cómo en la práctica se usa el liderazgo adaptativo. Entonces, lo que vamos a ir viendo es a través de esta pequeña charla, exposición, cómo podemos realmente poner en práctica el proceso de liderazgo adaptativo en una organización. Entonces, les voy a pedir que se imaginen que entran a una sala y el profesor, el facilitador, la persona a cargo, en vez de ponerse a dar la charla, a dar la clase, a dar la conferencia, se queda en silencio. 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. ¿Cómo te sentirías en dicha situación? ¿Cómo estará esa sala? ¿Qué le estará pasando a las personas, al mismo facilitador, profesor, exponente? Estará ocurriendo en esa situación de silencio absoluto durante 25 minutos? Bueno, eso fue lo que al menos a mí me ocurrió cuando hice el programa de liderazgo en Harvard. El profesor Ronald Heffett se quedó en silencio hasta que alguien intervino. Bueno, el otro día en la charla yo hice exactamente lo mismo, pero como tenía poco tiempo y no era una clase como si lo fue que yo lo viví en Harvard, a pesar de que era 1 minuto, pasó algo bastante similar. Cuento corto, las personas empiezan a manifestar que es una sensación rara, que se sienten incómodas, que empieza a aparecer la incertidumbre. Y este es un punto muy relevante, porque a fin de cuentas, el liderazgo, con esta mirada, ¿no es cierto?, de Harvard que yo he venido compartiendo en distintos capítulos, tiene que ver con la incertidumbre. Ronald Heifetz y Martin Linsky, que son los creadores del liderazgo adaptativo, ellos dicen que el liderazgo ocurre solamente en espacios de incertidumbre. Y esto es un punto clave, porque a partir de lo que los profesores de Harvard, Ronald Heifetz y Martin Linsky, que son los que crearon esta filosofía que es el liderazgo adaptativo, ellos mencionan que el liderazgo ocurre solamente en escenarios de incertidumbre. Cuando hay certeza, hay que aplicar directamente la autoridad. Y con autoridad me refiero a saber usar el conocimiento actual. Que dicho conocimiento nos da las respuestas a los problemas que estamos enfrentando. Por lo tanto, no se requiere movilizar más bien, porque el liderazgo, según ellos, es movilizar a las personas en escenarios de incertidumbre. Entonces, lo que se hace con este ejercicio del silencio, que lo hizo con Ronald Jefferson, ¿cierto?, en Harvard, lo hice yo con este minuto, es generar esta incertidumbre de forma artificial para que las personas lo experimenten. ¿Y dónde dice? Yo hago la pregunta, ¿de dónde se siente dicha incertidumbre? Y siempre la respuesta, en el 95% de los casos, es acá, en el estómago, cuando se nos comprime el estómago. Martelinsky, el otro profesor, hablaba mucho de que el liderazgo se siente en el estómago, la autoridad acá en la cabeza, porque acá en la cabeza, porque es ir a visitar lo que ya sabemos. Sin embargo, el liderazgo es cuando se me comprime el estómago, la guata, como decimos en Chile, y no sé lo que hay que hacer. Entonces parecía ser que el cuerpo algo me empieza a avisar. Y entonces esa sensación de incertidumbre es la que experimentaba Pamela. Pamela fue una gerente que nosotros tuvimos en Inside Out, la primera mujer a cargo de la empresa, de gerente general de una empresa familiar, donde antes había estado el abuelo, el bisabuelo, el papá también, y de formación economista, pero siempre estuvo vinculada al mundo agrario desde niña, en la empresa en un sector del mundo agrario, de agrícola. Y se vio enfrentada a un nuevo desafío posterior a una intervención que tuvieron con una consultora especialista en estrategia, quienes le dijeron, en resumen, que si no hacían un cambio, una innovación importante, la empresa era muy probable que, por un lado, perdiera competitividad
y en el mediano plazo desapareciera del mercado. Entonces, ese era el desafío. Por un lado, tiene un desafío más bien técnico, que no es cierto, es necesita la necesidad de innovar para mantenerse vivos y competitivos, como me decía recién. Es una transición de pasar de una producción artesanal a una tecnologizada y finalmente, en concreto, poner en marcha el plan estratégico que habían diseñado con esta consultora. Ese es como lo técnico. Si, de nuevo, vuelvo a citar el otro capítulo que está, ¿no es cierto?, en el canal de YouTube de hace ya unos meses, donde hablaba de los 5 principios del liderazgo optativo. Se hace, ¿no es cierto?, la distinción muy importante entre los problemas técnicos y los desafíos adaptativos. Esto era un desafío técnico, la necesidad de innovar, para mantenerse vivo, ¿no es cierto?, pasar de un mundo artesanal a un mundo tecnologizado y poner en marcha el plan estratégico. Sin embargo, siempre aparecen los desafíos adaptativos en estos procesos de cambio y transformación. Desafíos tales como que los empleados estaban inquietos e inciertos. Obviamente la incertidumbre genera incertidumbre en todos. Hay una falta de resiliencia en los distintos equipos que ocurrían. Las personas mayores de 40 años tenían mucho miedo a perder su trabajo. Algunos incluso llegaron a boicotear el proceso, incluso aún antes que partiera el proceso. Había un impacto negativo en la cultura organizacional dada esta incertidumbre y Pamela particularmente sentía una presión a preservar el legado familiar. Ese era el contexto en el cual Pamela, la gerente general, ¿no es cierto?, la primera mujer a cargo de esta empresa, estaba enfrentando. Entonces, ella dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y ahí fue cuando nos contrató a nosotros. Entonces, antes de seguir con la historia, vamos a ir de lleno a el liderazgo adaptativo para poder tener la premisa o las distinciones claras antes de mostrar qué fue lo que se hizo. El liderazgo adaptativo tiene tres distinciones claves. Ya de cierta manera la primera la mencioné, que es la diferencia entre las soluciones técnicas y los desafíos adaptativos. Lo técnico, como dije, es saber aplicar el conocimiento. Es cuando alguien, hago la pregunta a la audiencia, ¿no es cierto? Si a alguien se le echa a perder el vehículo, el auto, ¿dónde va? Al mecánico. ¿Por qué al mecánico? Porque es la autoridad, tiene la solución técnica, sabe lo que hay que hacer. ¿Cuál puede ser un desafío adaptativo? Cuando alguien una y otra vez va a llevar el auto al mecánico por la misma falla, por ejemplo, y resulta que en realidad no es que el auto esté malo, sino que es la persona a la cual se tiene que adaptar o tiene que aprender a manejar el auto. Eso es un desafío adaptativo, tiene que ver con el aprendizaje individual cuando es una persona, entre el aprendizaje de un equipo cuando es un equipo y el aprendizaje de una organización o empresa cuando es una empresa la que está en este desafío. La segunda distinción tiene que ver con la autoridad y el liderazgo. La autoridad no es liderazgo, son cosas muy distintas. La autoridad es algo que formalmente te ponen a cargo. Es como decir, Rodrigo, en el caso de Pamela, Pamela, usted va a pasar a ser la gerente general de esta empresa. Es un cargo que está ahí dado, conferido por, en este caso, el directorio de la familia. En cambio, el liderazgo es una acción, es un ejercicio, es una actividad, no es una cualidad que algunas personas solamente poseen. Y la gracia de que sea una actividad es que todos estamos llamados a poder ejercerla. A algunos les va a costar más, a otros les va a costar menos. El tema es que es difícil. ¿Y por qué es difícil? Porque implica movilizar a las personas en escenarios de incertidumbre. Recuerden, decía recién la premisa, cuando hay certeza aplicamos autoridad, el conocimiento. Aquí también pongo el ejemplo, porque a veces las personas me dicen, oye, parecía ser que lo adaptativo es mejor o mayor que lo técnico. No, tiene que ver con el contexto, porque con las veces, por ejemplo, que yo me he tenido que ir a operar a una clínica, yo no espero que el médico a cargo se ponga adaptativo, sino que aplique todo su conocimiento técnico para que la operación salga exitosa. Entonces, tiene que ver con los contextos. Y la tercera distinción deriva, ¿no es cierto?, de la autoridad. Aparece lo que se llama la autoridad formal, ¿no es cierto?, que es esta del cargo, el que te confesiona el cargo. Y la autoridad informal, que tiene que ver con la forma de ser. Nadie te la da, tú te la ganas por tu forma de ser, básicamente porque es una persona que genera confianza. Y este punto es súper clave porque al momento de querer ejercer liderazgo, es decir, al momento de querer movilizar a las personas en escenarios de incertidumbre,
la gente te va a seguir no solo por el cargo, sino por la autoridad informal que tú tienes, por la credibilidad que has ganado, por la confianza que tienen las personas contigo. Es como, ok, no tenemos muy claro a dónde vamos a ir, pero le creemos a nuestro jefe, le creemos a la gerente, le creemos al dueño de la empresa, le creemos al líder. Sin autoridad formal van a aparecer todos los boicoteadores, todos los opositores al cambio, que van a ser prácticamente imposible llevar a cabo el proceso de cambio. Por eso es tan importante que quienes estén ejerciendo el liderazgo ha de tener esta autoridad informal. Si no, el proceso va a ser, como dije recién, prácticamente imposible de llevar a cabo. Bueno, estas son las tres distinciones del liderazgo adaptativo. Junto con eso, aparecen 5 principios, que fue lo que mencioné en el capítulo anterior. Entonces, como para ir sellando todo esto, yo decía recién, ¿no es cierto?, que el liderazgo es movilizar. Y aquí está la definición clave. Es movilizar a las personas en escenarios de incertidumbre para que enfrenten problemas difíciles, haciéndolos parte del problema o del desafío y al mismo tiempo responsables de la solución. Mire qué complicado. Me acuerdo que Martelinsky, ¿no es cierto?, hacen esta cita respecto de la definición del liderazgo adaptativo y del liderazgo en general, y él dice: liderazgo es ir contra la corriente. ¿Por qué ir contra la corriente? Pues la gente quiere certezas y aquí estoy diciendo que vamos a entrar en un mundo incierto. Ir contra corrientes tiene que ver con que las personas están esperando sus respuestas rápidas y aquí estamos haciendo preguntas. Él decía también, liderazgo es frustrar las expectativas de las personas. ¿Qué? Imagínense, frustrar las expectativas de las personas, cuando por la cabeza siempre nos han dicho que todo lo contrario, que un líder ha de satisfacer las expectativas de las personas. Acá es distinto y tienen toda la razón, porque tiene que ver con esto de que estamos esperando de que el líder nos dé la respuesta ante estas cosas inciertas. Sin embargo, él nos está invitando a desafiarnos a nosotros mismos, a entrar en un espacio de aprendizaje, donde no hay respuestas, donde las respuestas van a aparecer en la práctica. Frustrar las expectativas es cuando un colaborador va con su jefe con la premisa, porque tiene un problema, de que el jefe, tiene la expectativa de que el jefe, ¿no es cierto?, le resolucione el problema, y resulta que el jefe, en vez de solucionar el problema, le hace una pregunta. Cuéntame, Rodrigo, ¿qué se te ocurre a ti en relación al problema que tú me estás planteando? ¿A qué le podrías pedir ayuda? Quizás acá en la empresa ha pasado por una experiencia similar que te podía ayudar al respecto. Eso es frustrar las expectativas. Y lo bonito de eso es que en esa frustración de expectativas, a las personas se les lleva a un escenario incómodo, ¿cierto? La zona que lo sacamos de la zona de confort para llevarlos a una zona de aprendizaje. Entonces, la gracia que tiene el liderazgo optativo y esta definición del liderazgo, que es movilizar a las personas en escenarios de incertidumbre para que enfrenten problemas difíciles, haciéndolos parte del problema y responsables de la situación, es que los llevan a un espacio de aprendizaje y de independencia. Cuando se tiene todas las respuestas o hay alguien que esté dando todas las respuestas, incluso sin siquiera saberla, pero como es el jefe y cree que debe de decirlas, el círculo vicioso que eso crea es la dependencia. Y los líderes caen en la famosa trampa del líder heroico. Bueno, entonces, junto con esta definición, junto con las 3 distinciones previas que ya les he contado, aparecen los 5 principios que vimos, ¿no es cierto?, en uno de los capítulos que está en el canal de YouTube. El primer principio es de subirse al balcón, que tiene que tomar perspectiva. Y aquí voy a hacer un poco más de resumen. Tomar perspectiva en el sentido para poder, primero que nada, inferir respecto de qué tipo de problemas estamos enfrentando. ¿Será más bien de índole técnico o de índole adaptativo? Si es de índole técnico, listo, sabemos lo que hay que hacer. Si es de índole adaptativo, wow, parecía ser que estamos enfrentando un desafío nuevo del cual vamos a tener que aprender. Vamos a tener que cambiar nuestros hábitos, conductas, comportamientos y lo más importante, nuestro paradigma de creencias. Otro profesor de Harvard, Robert Keegan, colega de Martin Minsky y de Ronald Heifetz, él dice: para poder generar cambios reales, la persona ha de cambiar su paradigma de creencias. Si no, el comportamiento va a seguir siendo el mismo porque al final, a fin de cuentas, nos comportamos en relación a nuestros paradigmas de creencias. Me comporto respecto de lo que creo. Por lo tanto, si no hay un cambio de mentalidad, en inglés Keegan le llama del mindset, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, dentro de subirnos al balcón, también tenemos que empezar a ver qué es lo que cree la gente.
la gente que se está poniendo el proceso de cambio, qué es lo que ellos creen que podrían quizás perder con el proceso de cambio que está evitando que se suban a este carro. Entonces, vámonos al segundo principio. Pensar políticamente. Tiene que ver con tener la capacidad de alinear expectativas, gestionar las expectativas de las personas. Por un lado, ¿no es cierto? Había que frustrarlas, pero también hay que saber conocerlas, entenderlas, en qué están las personas, conocer sus fortalezas, conocer sus debilidades, sobre todo conocer sus temores, sus aprensiones. Por eso, una vez que lo he visualizado desde el balcón, ¿no es cierto? Aquí empiezo a tener las conversaciones para poder ir entendiendo de manera estratégica, poder hacer, convocar, influenciar, ¿no es cierto? De manera positiva para que la gente se suba al carro. Desde el balcón también podemos empezar a visualizar, ¿no es cierto?, aparte de los opositores, potenciales aliados. Por lo tanto, después en el principio de pensar políticamente es cómo hago de esos aliados que me ayuden, ¿no es cierto?, a movilizar a estas personas. Va a aparecer un conflicto. Y aquí el conflicto lo entendemos algo tan simple como una diferencia de opinión. El conflicto suele tener una connotación más bien negativa. Y es algo tan simple como decía recién, como una diferencia de opinión. Acá se genera un conflicto porque estamos enfrentando algo nuevo. Se genera un conflicto porque nos estamos sintiendo incómodos. Nos damos cuenta de que hay muchas cosas que no sabemos y que vamos a tener que aprender. Aparece, ¿no es cierto?, este conflicto emocional que a cada una de las personas que está trabajando acá en la empresa, por ejemplo, estaban aconteciendo. Entonces aquí quien está ejerciendo el liderazgo adaptativo ha de aprender a orquestar este conflicto para llevarlo de buena manera, no evitarlo, no esconderlo, no evadir el conflicto, sino que orquestarlo, llevarlo de buena manera. ¿Y a qué me refiero con eso en concreto? Es, por ejemplo, Pamela tenía que tener conversaciones difíciles con los gerentes de línea respecto de hacia dónde iban a ir. Y en vez de evitar los conflictos que iban apareciendo, ella ponía el problema. Cuénteme, ¿qué está generando esta discusión entre ustedes? ¿Qué es lo que le está pasando que le está costando subirse al carro? ¿Qué hacen que algunos estén alineando a sus equipos para que vayan contra el proceso? ¿Qué están necesitando para que esto se vuelva más ameno? Porque está dando conflicto, no lo evita, no lo evita. Y esto cuesta. Comprímeme. Es como decían en Harvard, hay que tener un cuerpo para sostener estas conversaciones difíciles. Pero es relevante porque a partir de estos conflictos empiezan a aparecer las nuevas soluciones. Entonces hay que saber cómo controlarlo. Y ahí aparece el rol de un contenedor o de eh, claro, un contenedor en el sentido que va conteniendo esta incomodidad. Te estoy llevando, más bien dicho, a un espacio incierto, incómodo, pero no te voy a dejar solo, te voy a estar acompañando. Es como en el caso de la persona, ¿no es cierto?, que va con el jefe esperando que le den la respuesta, el jefe no le da la respuesta, ¿no es cierto?, lo incomoda, le genera un conflicto, pero dice, ok, ¿qué necesitas de mí? Para que, por ejemplo, la persona ha dicho, oh, podría preguntarle a Juan respecto de su experiencia, cuéntame, ¿qué necesitas de mí? Quizás lo que yo necesito para que Rodrigo vaya a hablar con Juan es que yo hable con el jefe de Juan, por ejemplo. Pero quien tiene que solucionar dicho problema o dicho correcto y encontrar la solución es, en este caso, Rodrigo. Pero no te dejo solo, te acompaño. Y en este sentido, ¿no es cierto?, aparece esto de devolver la tarea, que es el mismo ejercicio que acabamos de hacer. Es poner el trabajo donde corresponde. Es decir, en vez de hacerte la tarea, que muchas veces lo que hacen los líderes es subvencionar las tareas de otros, es, compadre, usted ha de solucionar el tema, usted ha de resolverlo. Te lo devuelvo con una pregunta. Entonces, si se dan cuenta, no, hasta el momento los cuatro principios que hemos estado viendo están ocurriendo en simultáneo muchas veces. Y finalmente, el cuarto, que es uno de los que más cuesta, es aprender a mantenerse quieto.
Y ahí el tema del silencio, aprender a mantenerse quieto. Cuando Roland Herzog se queda 25 minutos en silencio y quizás cuánto tiempo más hubiese quedado en silencio si es que nadie hubiese intervenido, él se está manteniendo quieto para poder ver qué va ocurriendo, para tomar noción de cómo van madurando los hechos. Porque muchas veces tratamos de intervenir y nuestra intervención genera un efecto negativo en ese proceso de maduración. Aquí siempre pongo la metáfora, perdón, va un explorador en el bosque, lleva ya 2 horas caminando, decide descansar, se sienta debajo de un árbol y se da cuenta que en la rama del árbol hay una oruga que se está justo en el proceso de transformarse en mariposa. El tipo ve cómo esta oruga se va, parece ser que está sufriendo en este, ¿no es cierto?, como caparazón que tiene el capullo, ¿no es cierto?, de la oruga, y el explorador con su mejor intención saca un bisturí que tenía, ¿no es cierto?, dentro de su botiquín de emergencia que lleva en su mochila y con mucha sutileza rompe el capullo, se abre, la mariposa, esta oruga que está haciendo una mariposa, había, ¿no es cierto?, desarrollado las alas, sale del capullo, cae al suelo y muere. ¿Cuál es la metáfora de esto? Hay que dejar que las cosas maduren. Aún así, aunque la persona pareciera ser que esté en en el paso de dolor y sufrimiento, hay que dejar que las cosas maduren, mantenerse quieto, observar, observar, esperando que finalmente no ocurra nada peor. Pero entiendo que en esa incomodidad, incluso en este sufrimiento, la persona va a estar aprendiendo, va a estar girando las competencias, las habilidades, la fuerza para seguir adelante. La mariposa, ¿por qué muere? Porque le faltó un proceso de desarrollar, no sé si mal no tienen músculo las mariposas, pero quizás la energía o los ligamentos suficientes para poder volar por su cuenta. Como no logra hacerlo, cae al suelo y muere. Acá pasa exactamente lo mismo. Cuando los líderes empiezan a intervenir en los procesos por su propia incomodidad de ver que quizás las cosas no están avanzando como quieren, matan los procesos y al final este remedio, porque van con buenas intenciones, muchas veces son más perjudiciales. Bueno, entonces, ¿no es cierto? Los procesos de cambio, de transformación, están en estos 2 estados. Estamos en un estado actual de situación y queremos pasar a un estado deseado. Queremos pasar, ¿no es cierto?, en el caso de Pamela, de un mundo artesanal a un mundo tecnologizado. Y en el proceso, entre medio, entre los 2 estados, que está esta tensión, hay una tensión, ¿no es cierto?, aparece lo que se le llama el trabajo optativo, que es el trabajo que la organización como tal, cada uno, dentro de su rol y responsabilidades, va a tener que llevar a cabo. Entonces, ¿cómo lo vamos haciendo en la práctica? Primero que nada, ¿no es cierto?, se hace un diagnóstico con ciertos assessment profesionales que hay, assessment, ¿no es cierto?, organizacionales para ver cómo está la cultura, cómo están los equipos de trabajo, etcétera. Y, ¿no es cierto?, assessment a través de cuestionarios, de entrevistas, etcétera. Y sobre todo para ir viendo y que el líder se dé cuenta respecto de qué tipo de problema está abordando o enfrentando, si es de índole técnico o de índole adaptativo. Se empiezan a ver todo el tema de supuestos existentes, expectativas que hay entre las personas, facciones, se empiezan a armar facciones. Por lo tanto, pensar políticamente va a ser clave para ver cómo me comunico con estas facciones, cómo hago que estas facciones, que muchas veces pasan a ser opositoras, empiecen a encontrar lugares comunes. ¿No es cierto? Podemos empezar a distinguir, ¿no es cierto?, lo que hace un rato, perdón, entre los aliados y los opositores. De los asuntos ocultos, las agendas ocultas que hay en los distintos equipos, incluso las personas, las historias, que ya tiene que ver, ¿no es cierto?, con las creencias, lo que las personas van queriendo. ¿Cuáles son las historias que se están empezando a contar respecto de este proceso? Normas implícitas. Líderes formales, ¿no es cierto?, que son la gente, las distintas jefaturas, sus gerentes, y sobre todo los líderes informales, que independiente del cargo en el que están, la gente los sigue. Y eso es muy importante porque ese tipo de personas, quien esté liderando, ha de hacerlos aliados, porque dado que se dan cuenta, por eso que he puesto políticamente interesante y estratégico. Si veo que un supervisor, por ejemplo, es seguido por sus pares y por la gente que está debajo de él,
¿cómo lo ayudo? O más bien, ¿cómo lo hago parte de mi equipo para que, dada su autoridad informal que tiene, este liderazgo natural, me ayude, ¿no es cierto?, con el tema del proceso de cambio. Entonces, una vez hecho todo este diagnóstico también, empezamos a identificar permanentemente evasiones a la implementación, desvío de responsabilidades, distractores, porque la gente va a querer salir de esta incomodidad, es una cosa natural, la gente quiere evadir la incomodidad, quiere mantenerse en su zona de confort. Entonces, permanentemente hay que estar observando estas tres cosas: la evasión de la implementación, la desviación de responsabilidades y los distractores. Lo mismo que cuando estamos durante la intervención. Entonces, ¿no es cierto? Durante la intervención vamos a crear y manejar la tensión. Hay una tensión, recuérdense, hay una tensión en esto eh, del trabajo adaptativo. Entre el desafío y el lugar deseado se genera esta tensión. Lo bonito es que es una tensión movilizadora, por eso es que es importante contener. Hay que manejar esta tensión para que no se vuelva una tensión destructora. Y ahí está el tema, ¿no es cierto?, de ir orquestando el conflicto, recordar el futuro, el hacia dónde vamos, para que la gente entienda que a pesar de que estamos pasando por un momento dificultoso, incómodo, vamos a encontrar un lugar mejor. Entonces, la importancia, ¿no es cierto?, de crear este espacio contenedor, un espacio de mucha escucha, ahí, ¿no es cierto?, en los procesos de coaching y de intervención con la consultora, vamos apoyando, ¿no es cierto?, permanentemente generando este espacio de contención. Vamos desafiando los supuestos, no nos vamos, como decimos nosotros acá en Inside Out, no nos compramos la historia, vamos, ok, esto es lo que está ocurriendo hoy día, pero ¿qué van a hacer de distinto? ¿Qué es lo que se requiere hacer de distinto? ¿Qué necesitan para aquello? Entonces vamos desafiando los tipos de supuestos. ¿Cuáles son los típicos supuestos? Cualquier proceso de cambio, en cualquier industria, en cualquier empresa es no se puede, siempre las cosas se han hecho así. Esos son los supuestos típicos, hay que desafiarlos, no comprárselos. Aceptar bajas. En este tipo de procesos va a haber gente que no se va a subir al carro y va a haber que aceptar que ya no, van a ser- ya no van a ser parte del equipo, de la organización de la empresa. Como dije hace un rato, del trabajo. Cada uno ha de hacer lo que tiene que hacer. Recuerden, el liderazgo es movilizar a las personas en esa de certidumbre para que enfrenten problemas difíciles. Y aquí interesante, porque entonces alguien me puede decir, entonces, ¿esto es solamente adaptativo? No, también es técnico. Hay muchas cosas técnicas que ya sabemos y que nos está sirviendo para el proceso de cambio. Bueno, saquémosle partido también a aquello. Y la importancia, ¿no es cierto?, de ir en todo este proceso, ir girando alianzas. Por eso es importante subirse al balcón para ver quiénes son nuestros potenciales aliados y las personas que tienen autoridad informal o liderazgos naturales para crear estas alianzas, crear alianzas entre las áreas, etcétera. Incluso es súper interesante ir creando lo que yo le llamo los equipos del cambio, que son equipos que se forman de distintas áreas que van aportando en este proceso. Entonces, ¿cómo se puede, bueno, qué se utiliza en todo este proceso? Y aquí, como decía al principio, assessment para poder hacer ese diagnóstico, tanto de forma organizacional, de equipo y de personas. El MIC es una metodología que nosotros también utilizamos. El modelo Kolb, en nuestro propio modelo Inside Out. El modelo 5M, la pirámide, que la vamos a ver a continuación en 5M con la pirámide. El modelo Growth, que son el BEST y el CAPS, que son modelos conversacionales, a los cuales a las personas nosotros lo aplicamos con las personas y a la vez los capacitamos para que ellos mismos aprendan a desarrollar dichos procesos conversacionales para que empiecen a conversar de una forma distinta, de manera de poder pasar de un punto A un punto B de la manera más amena posible a pesar de la incomodidad. La metodología ITC, que es de Harvard también, etcétera, etcétera, y sobre todo modelos de facilitación, modelos de facilitación. Y en todo esto hay un iterar constante entre tomar perspectiva e ir a la acción. Es decir, me subo al balcón, observo, tomo decisiones, bajo, intervengo, vuelvo a subir para ver el efecto que ha tenido mi intervención. Por lo tanto, por eso es un constante subir y bajar, y sobre todo también para ir haciendo un seguimiento de lo que va ocurriendo. Saber, darme cuenta cuándo me he de quedar quieto, cuándo he de volver a intervenir. Y por lo tanto, como decía, hacer el seguimiento y la constancia alineada con las nuevas prácticas. Empiezan a aparecer nuevas prácticas, por lo tanto, he de ir acompañando a las personas, a los equipos, a mí mismo como líder respecto de las nuevas prácticas para sostenerla de manera de ir finalmente hacia el lugar deseado.
y no volver a las prácticas antiguas que nos hacen mantener en el lugar actual. Y, ¿no es cierto?, fundamentalmente, esto ya es técnico, ¿no es cierto? Le voy a mostrar los dos modelos. Esto es técnico, la forma de que las personas aprenden es la parte adaptativa. El modelo 5M es un modelo de un consultor inglés, perdón, estadounidense que se llama Alexander Berlongi, que él dice que en cada proceso ha de generarse una formulación. La formulación es el primer movimiento que tiene que ver cuando el líder le declara a toda la organización respecto de lo que se va a acontecer. Y entre la formulación y la concentración, que es el siguiente movimiento, aparece un montón de conversaciones. Y las conversaciones más importantes son las de generación de compromisos. Entonces, una vez que se han generado estos compromisos, parte el movimiento de concentración, que tiene que ver con hacer lo que se ha comprometido a hacer lo que cada persona prometió que iba a llevar a cabo, lo que cada equipo prometió que iba a llevar a cabo, lo que el líder prometió que iba a llevar a cabo. No es un espacio para estar eh, permitiendo que no se cumplan dichos objetivos o dichas promesas. Como dice Berlongi, la consigna en concentración es just do it, hazlo. Y en el proceso se empieza a pasar un cierto de concentración a movimiento, empiezan a aparecer nuevas conversaciones también, y finalmente en movimiento aparece la apertura. La apertura que el líder, aquí, a diferencia de concentración, donde no hay apertura, donde hay que hacer lo que hay que hacer, se abre al espacio de, ok, veamos qué está aconteciendo. Veamos qué cambios se requiere hacer. De lo que hemos venido aprendiendo, qué podemos mejorar, qué habrá que cambiar. Que en este proceso de la concentración no nos sirvió. Esta promesa, si bien la cumplir, no fue lo que andábamos esperando que ocurriese. Entonces, un momento en este movimiento de poder generar los cambios necesarios y aparecen nuevas promesas que van a estar, por decirlo de cierta forma, más preparadas para el proceso, dado los distintos aprendizajes. Y por lo tanto, después pasamos de movimiento a estabilidad, donde ya venía una maduración en el proceso, y estabilidad es muy importante la parte, ¿no es cierto?, de empezar a hacer registros, registrar los aprendizajes, los aprendizajes, perdón, y empezar a generar una especie como de normas. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando hay un nuevo cambio, ya tengamos los aprendizajes registrados. O cuando llega gente nueva, se le puede brindar estos manuales, estos registros, para que puedan ir viendo, esto se hace de esta forma. Este tipo de procesos se llevan a cabo de esta manera. A este tipo de persona es la cual yo tengo que conversar, etcétera. Y la importancia de agradecer y festejar los éxitos. Es algo que al menos en Chile cuesta mucho. O sea, a veces la gente no sabe, oye, ¿el proceso terminó o no terminó? Porque no ha habido un cierre como tal. O incluso, si no ha sido exitoso, agradecer el esfuerzo que se ha llevado a cabo, tomar en cuenta los aprendizajes, festejar los aprendizajes que han habido y poder ver cómo hacemos de distinto para que sí podamos tener un éxito en nuestra en una segunda posibilidad, por ejemplo. Entonces, la importancia, ¿no es cierto?, de festejar y agradecer los éxitos a todos porque ha sido un cambio y un proceso incómodo, ¿no es cierto? He sido bien majadero con eso, incómodo, incierto, en algunos casos incluso de sufrimiento. Por lo tanto, el agradecer es importante. Y el otro modelo, ¿no es cierto?, que es la pirámide, que tiene que ver con un acompañamiento directo con el directorio o el gerente general. Ahí, ¿no es cierto?, lo que se va haciendo es la primera parte, ¿no es cierto?, en formulación, es ayudar a partir del proceso de coaching y de mentoría al gerente general a preparar dicha declaración. Posteriormente, se empieza a trabajar con los gerentes y subgerentes. Se hacen talleres, workshops con ellos respecto de cómo llevar de buena manera el proceso de cambio y sobre todo se genera un espacio de que ellos se comprometen, acuérdense que estamos viendo desde formulación a concentración, se comprometen para con su jefe directo, que en este caso es el gerente general. Así como el gerente general, o la Pamela en este caso era la gerente general, se compromete para con el directorio. Y lo que se va haciendo después es una especie como de escala, donde cada persona, cada equipo de trabajo le va generando un compromiso a su propio jefe. Entonces, por ejemplo, el gerente de producción le cuenta a su equipo, yo me he comprometido a tal cosa con el gerente general, por lo tanto, ¿a qué se comprometen ustedes para que yo pueda cumplir con mi compromiso? Y así empieza el mundo de las conversaciones y de los compromisos.
Se va haciendo lo mismo con los mandos medios, voy a dejar la capa arcilla por ahí por un momento, con la gente de administración, con el resto de los colaboradores. Y esto es importante, la famosa capa de arcilla. La famosa capa de arcilla es aquellas personas, por lo general son mandos medios, jefaturas, que no suelen transmitir la comunicación, la información, ni para arriba ni hacia abajo, porque con con eso lo que ellos van construyendo de cierta forma o creen tener es cierto poder. Como no es cierto, el famoso dicho, información es poder. Entonces, como nosotros tenemos esa experiencia, lo que hacemos es lo que llamamos la técnica de la pinza. Es decir, vamos como una pinza, ¿no es cierto? Que va tomando desde arriba hacia abajo. Entonces, para poder evitar la capa de arcilla, también parte, ¿no es cierto?, de cuando hacemos el diagnóstico y viendo estas famosas capas de arcilla, vamos haciendo talleres con las personas, encuestas, focus con las personas, sobre todo con los colaboradores que no tienen tanto tiempo para participar en talleres, como, ¿no es cierto?, como los operarios, en el caso de los operarios, los temporeros, ¿no es cierto?, en el mundo de la agricultura. Por lo tanto, nos vamos informando respecto de lo que ellos piensan y evitamos, o más bien nos bypassamos a las famosas capas de arcillas que no cuentan lo que la gente siente, lo que piensa, etcétera. Y al mismo tiempo, ellos no le cuentan a la gente que está debajo de ellos respecto de las conversaciones que se está teniendo arriba. Entonces, con esa técnica de las tinajas, de la pinza, mejor dicho, perdón, vamos haciendo o bypassando a la capa de arcilla. Y no es que la dejemos solas, al contrario, la hemos identificado y se hacen talleres, workshops alineados a ellos para que, por un lado, se suban al carro y desarrollen las competencias para dejar de ser capa de arcilla. Entonces, lo que va ocurriendo es que en cada fase, ¿no es cierto? En cada etapa, formulación, concentración, movimiento, estabilidad y éxito, vamos aplicando, ¿no es cierto? Con todos, con toda la pirámide organizacional. Por eso es un constante. En cada etapa, como decía recién, vamos trabajando con todos los estamentos de la organización, de manera de pasar del punto A al punto B en este trabajo adaptativo de forma eficiente y amena. Junto con estos dos modelos que pasan a ser una herramienta en sí mismo, tenemos otras herramientas más concretas. Número uno, coaching ejecutivo. ¿Quién es la primera persona que recibe coaching ejecutivo? En este caso, el gerente, el líder. En el caso de la historia que estamos contando, Pamela. Pamela empieza a recibir coaching ejecutivo de parte mía y en el proceso nos damos cuenta, o más bien ella se da cuenta que ella está haciendo la primera traba porque no pone en marcha el plan estratégico. Entonces, para hacerla corta, le hago la pregunta a Pamela, ¿qué sería lo más terrorífico, lo peor que te podría pasar si, imaginándote que te pones en marcha el plan estratégico? Se generan unos segundos de silencio, suspira y vomita lo siguiente. Si pongo en marcha este plan estratégico, tengo terror a ser tildada como traidora a la familia. ¡Ah! Lo soltó. Ahí estaba la creencia limitante que no le permitía avanzar. Le estaba haciendo más importante mantenerse como leal a la familia a implementar este nuevo plan estratégico que va a salvar a la empresa. Bueno, para cerrar entonces esta sesión, y la invito a ella, a través de una pregunta, le pregunto, para redundancia, Pamela, cuéntame, ¿qué podrías hacer, dado lo que tú me acabas de plantear, para poder ver qué tan cierto es que si tú pones en marcha este plan estratégico, vas a ser tildada de traidora? Pamela se queda pensando un momento y posteriormente me dice, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer, esto fue un día jueves, hago esto, el sábado tengo un almuerzo con mi mamá, le voy a plantear a mi mamá todo esto que hemos estado conversando. Yo le pregunto, ¿y qué hace que tu mamá sea relevante para esto? Es que mi mamá conoce todo la historia de la empresa, por lo tanto, va a tener mayor información, o tanta información como yo. Perfecto. Entonces se quedó con el compromiso de hablar con la mamá y quedamos nosotros juntarnos el jueves siguiente. Pasa la semana, Pamela, ¿cómo te fue?
Rodrigo, fantástico, fantástico, ¿qué lo hizo fantástico? Le pregunto yo. Hablé con mi mamá, ¿qué te contó tu mamá? La mamá le dice, Pamela, si tú me dices que poner en marcha este plan estratégico, perdón, todo este proceso de transformación implica salvar a la empresa y con eso a la mayor parte de trabajadores y familias que han estado trabajando con nosotros, yo te aseguro que tu bisabuelo, que tu abuelo y especialmente tu papá se sentirían orgullosísimos de ti. Me dice Pamela que eso que le responde su mamá fue una bomba mental y emocional en su cabeza, en su cuerpo y en su corazón. Le digo, excelente, wow, qué increíble. Y cuéntame, ¿qué vas a hacer entonces? ¿Qué voy a hacer entonces? Me dice ella, el lunes empezamos con el plan estratégico. Y con todas, ¿no es cierto?, después las dificultades que vinieron después, que nosotros seguimos acompañando. Ese fue el puntapié inicial, por decirlo de alguna manera, del proceso de cambio que esta empresa empezó a implementar. Entonces, ¿no es cierto?, habló con la mamá, me cuenta que lo fantástico que estuvo esa reunión, y posteriormente partimos del tema del mentoring para que poder, ¿no es cierto?, empezar a desarrollar la declaración en la formulación. Y un mentoring constantemente, durante los 2 años que duró este proceso. Coaching a los equipos. Workshops estratégicos. Con workshops estratégicos tiene que ver que hacíamos talleres, workshops, valga la redundancia, donde eh, la misma persona de la empresa, facilitada por nosotros, iban construyendo planes de acción que ayudaran a llevar a cabo el proceso de cambio. Workshops de desarrollo. En estos workshops a las distintas personas, a los distintos estamentos, ¿no es cierto?, desde el gerente hasta los colaboradores de más abajo, haciendo talleres de desarrollo de competencias para que también pudiesen ir adaptándose a esta nueva innovación. Workshops de seguimiento, workshops en los cuales vamos viendo cómo van con sus procesos, cómo van con los compromisos que han adquirido en cada una de las distintas fases del proceso, de manera de ir haciendo las correcciones y mejoras. Y algo muy importante que también en cualquier proceso de transformación es tener, ¿no es cierto?, la comunicación estratégica. Y para eso es un manual del cambio. No es que nosotros lo hacemos, sino que subcontratamos a una empresa especializada en comunicación estratégica que hace este manual del cambio, que es para cada empresa, es propio, no es que sea uno para todos, sino que se construye a partir de lo que, en este caso, esta empresa ATI necesitaba hacer y que va a servir para la implementación del cambio y después pasa a ser una especie como de guía. Bien en línea con lo que yo decía hace un rato en la etapa de estabilidad, donde se va registrando. Y es un manual del cambio donde se le entrega principalmente a los líderes para que ellos también pasen a ser una especie como de facilitadores del proceso de cambio. Entonces, finalmente, ¿qué pasó con esta empresa? Después de los 2 años, se mantiene el negocio original en menor escala. Se utiliza el negocio original como laboratorio porque lo que pasaron a hacer ellos, en vez de seguir estando en el mundo de exportar semillas, pasan a transformarse en una consultora de tecnología en el mundo agrícola. Pero usan, ¿no es cierto?, el negocio original como laboratorio para ir experimentando respecto de cómo vamos haciendo mejores prácticas para posteriormente utilizar con sus clientes en la parte de consultoría. Se desarrolla entonces la unidad de negocios de consultoría y le empieza a ir tan bien que se empieza a exportar estos servicios de consultoría a Australia, Estados Unidos y Dinamarca. De hecho, me tocó, a mí, mejor dicho, ir a acompañar a la empresa a uno de los workshops en Dinamarca. Y para la pandemia, ¿no es cierto?, para el COVID del 2020, y esto es importante y relevante cuando hablamos del liderazgo optativo, estuvieron muy preparados para desenvolverse en esta incertidumbre, porque en el proceso, porque esto fue el año 2016, habían generado lo que se llama la capacidad adaptativa, que pasa a ser, como les digo a todos cuando hago talleres y charlas, una ventaja competitiva, porque saben adaptarse más rápidamente que la competencia. Entonces eso es lo bonito y el beneficio adicional que tienen los procesos de cambio a través del liderazgo adaptativo, que se genera esta capacidad adaptativa que se vuelve una competencia, perdón, una ventaja competitiva en relación a la competencia. Conclusiones, la transformación requiere modelos, por eso usamos muchos modelos. Nosotros decimos que los modelos apalancan los procesos de cambio. El coaching y el liderazgo adaptativo potencian el cambio, sobre todo el liderazgo adaptativo. El coaching es un ejercicio de liderazgo adaptativo. No hay cambio
y transformación sin movimiento. Y personas han de empezar a moverse, salir del estado actual para pasar al estado deseado. Y ahí la importancia es esto de empujar, esto metafóricamente hablando, a las personas, a los equipos. Cualquier proceso, proyecto requiere consistencia y recurrencia. Por eso son procesos largos, no son talleres de un fin de semana. Que donde la gente sale, oh, qué bonito lo que ha pasado ahí, si nos damos cuenta de eso, hacemos tremendos planes de acción y no pasa nada. Por eso hay que estar ahí consistentemente acompañando, acompañando, acompañando. Entonces, el liderazgo, como decía, es una actividad, es un ejercicio, es difícil porque implica movilizar, implica hacer que las personas cambien sus hábitos, sus conductas, sus comportamientos, sobre todo sus creencias. Y esa a la gente no quiere eso, no quiere cambiar, se quiere mantener en su zona de confort, es una comodidad. Por lo tanto, eso lo vuelve difícil, ¿no es cierto? Es ir contra la corriente, es desafiar expectativas. Por eso que muchos mueren, por decirlo de cierta manera, en el intento y siguen haciendo más de lo mismo porque también se agotan. Es agotante. Por eso la importancia de tener gente que te acompañe, aliados en el proceso. Y como para ir cerrando, el liderazgo, perdón, los procesos de coaching son un ejercicio de liderazgo adaptativo, porque el coach moviliza a su cliente, lo saca de su zona de confort para llevarlo a una zona de aprendizaje donde puedan desarrollar las competencias, el cambio de mirada para poder lograr sus propios objetivos. Es un proceso donde el silencio es una herramienta fundamental de parte del coach. Y por lo mismo, cuando hablamos con líderes, es exactamente lo mismo. Para los líderes es fundamental utilizar el silencio como parte de herramientas de movilización. Y aquí entonces por eso insisto que el vínculo entre el coaching y el liderazgo adaptativo es ese. El coaching es un ejercicio de liderazgo, entendiendo el liderazgo como la actividad de movilizar a las personas en escenarios de incertidumbre para que enfrenten problemas difíciles, haciendo parte del problema y responsable de la solución. Y por derivado, eso se genera aprendizaje y genera independencia, autonomía, algo tan necesario y relevante en el mundo tan cambiante en el cual nos estamos desenvolviendo. Y para cerrar, voy a leer pequeñas frases del libro Liderazgo sin Límites de los profesores Ronald Heifetz y Marty Linsky. Bien, entonces el libro es este, Liderazgo sin Límites de Ronald Heifetz y Marty Linsky. Y lo que les quería comentar son las siguientes frases. La cruda verdad es que no es posible experimentar las gratificaciones y el goce del liderazgo sin experimentar también el dolor y el sufrimiento. La tarea más difícil del liderazgo es aprender a experimentar angustia sin desconcentrarse. Y la virtud del líder reside en su coraje para mantener su inocencia y curiosidad, sus dudas, su compasión y su amor, aún a través de los momentos más oscuros y difíciles del proceso. Realmente, un sagrado corazón significa que usted se puede sentir torturado, traicionado, impotente, desesperanzado y a pesar de todo permanecer abierto. Y decir, abierto, ¿no es cierto?, al cambio, a el proceso, abierto a las personas. Es la capacidad de abarcar toda la gama de su experiencia humana sin endurecerse ni cerrarse. Significa que incluso en medio de la decepción y la derrota, usted sigue estando conectado con las personas y con la fuente de sus propósitos más profundos. Y esta última parte es muy interesante porque hacemos o ejercemos el liderazgo que se movilizaba a las personas en ese incertidumbre por un propósito mayor. En este caso, algo tan concreto como salvar la empresa. Y con eso, como le dijo la mamá a Pamela, salvar a la mayor cantidad de trabajadores posible y a sus familias. La pregunta aquí es, ¿cuánto tú te estás movilizando a ti mismo? Bueno, espero que esta charla online haya sido de su agrado y utilidad. Y por lo tanto, atentos y atentos a los futuros capítulos donde seguiré compartiendo más contenido como este.
Chao, chao, que estés muy bien.